Hoy estamos siguiendo la serie en el libro del profeta Isaías, un hijo nos es nacido. Y estamos mirando allá en el capítulo 9 del profeta Isaías, en el versículo 6, recuerda que el profeta Isaías redacta esta profecía 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías nos va a decir, en primer lugar, él nos va a decir que un hijo nos sería dado o entregado, porque un niño nos es ¿qué? Nacido. Y esa expresión describe que ese Mesías rey sería en primer lugar humano, estaría en la humanidad, sería descendiente del rey David. Pero en segundo lugar, la profecía dice, hijo nos es dado. Dios decide dar ¿a quién? A su Hijo Jesús. Y la expresión hijo nos es dado ya no describe su humanidad, sino que ahora describe ¿qué cosa? Su deidad. Recuerda, lo estudiamos en Juan capítulo 5, verso 18, que cuando los judíos oyeron a Jesús decir que Dios era su Padre, ellos quisieron levantar las piedras y quitarle la vida porque era una blasfemia. ¿Qué entendieron ellos acerca de Jesús cuando hizo esta declaración? Que Él era ¿qué cosa? No solamente querían matarle porque quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su Padre, y al decir esto él estaba diciendo que era ¿qué? Igual a Dios. Y el profeta Isaías lo dijo. Describe su humanidad, describe su deidad, pero el mismo verso 6 también nos describe y el principado sobre su hombro. Y su imperio, lo dilatado de su imperio, su reinado, finalmente no tendría ¿qué? Fin. Vemos la humanidad. Vemos la deidad, pero también vemos ¿qué cosa? El dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos por las Escrituras que un día Él vendrá ¿qué? A reinar sobre esta tierra. Pero hoy veremos el nombre de Dios que se le describe, ya que el profeta Isaías en el capítulo 9 nos dice, porque un niño nos es nacido, verso 6, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre ¿cómo? En primer lugar, admirable. Y ya estudiamos el concepto de admirable, que tiene que ver con maravilloso, prodigioso, sobredimensionado, sobrenatural. Y vimos algunos nombres de nuestro Señor Jesucristo que son admirables, como por ejemplo, Emmanuel, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Jesús, Señor Jesús. ¿No son nombres qué? Admirables. Pero hay otra característica de este niño rey soberano que vendría. No simplemente que Él es admirable, sino que ahora Él es también ¿qué? Consejero. Y en el día de hoy vamos a considerar su nombre es consejero. Y escúchame bien, esto implica que en Él se halla toda la sabiduría divina. Hace referencia a un sabio que está en la condición de guiar la vida de ¿quiénes? De los hombres. Se considera aquí, en este concepto, consejero, que tiene las palabras pertinentes, que tiene las palabras profundas para guiar ¿qué cosa? Nuestras vidas. ¿Recuerdas cuando el Evangelio dice acerca de las ovejas? ¿Qué hacen las ovejas con el buen pastor? Oyen mi voz y ¿qué más? Y me siguen. Jesús tiene palabras para nosotros en cada área de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Ha escuchado usted la voz de su buen pastor? ¿Escuchó aquel momento cuando Él lo llamó? ¿Escucha su palabra en el día de hoy? Es interesante que se describe a Dios en el Antiguo Testamento, allá en el profeta Isaías, en el capítulo 28, verso 29, así. También esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso ¿qué cosa? El consejo, es decir, que Dios tenía consejo para la nación de Israel, Dios tenía palabra para la nación de Israel y aún más, mira lo que dice el profeta Isaías, el consejo engrandece, ¿qué más? También esto salió de la boca de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo, es decir, el consejo y engrandecer ¿a quién? La sabiduría. Es interesante, mira el libro de los Salmos, lo que el salmista dice acerca del consejo de Dios. Dice el capítulo 16, verso 7, bendeciré a Jehová. ¿Qué dice? Que me aconseja. ¿Y qué agrega? Aún en las noches me enseña ¿qué?
mi conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la voz de Dios en el corazón de los hombres. Es el legislador divino que Dios ha puesto para guiar nuestro devenir. Él es consejero. Y es interesante cuando el apóstol Pablo describe acerca de la persona de Cristo Jesús, allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 3, hablando de Jesús, dice lo siguiente: ¿en quién está escondidos? ¿En quién están escondidos? Todos los tesoros de la sabiduría, ¿y qué más? Del conocimiento. ¿Sabes en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es por eso que Pedro le dice a su Señor: Señor, ¿qué? ¿A quién iremos? ¿Por qué? Porque solo tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque no solamente su nombre es admirable, maravilloso, único, sublime, sino porque él también es, ¿qué? Consejero. Tiene la palabra precisa ¿para quién? Para mi vida y para su vida. Ahora, ¿por qué Jesús es el consejero perfecto? Permíteme mostrarte solamente 3 razones rápidamente por qué encontramos que Jesús es el consejero perfecto. ¿Sabes por qué? Porque fue anunciado como Dios, como hombre, como soberano. Y ese niño que nos sería dado, ese hijo que nacería, sería también un consejero admirable, un gran consejero. Mira conmigo, ¿por qué Jesús es consejero perfecto? En primer lugar, porque las palabras de Jesús, ¿sabes qué tenían? Poder. El poder de sus palabras. Hay tantas referencias para hacer mención. Es interesante que Jesús le dijo a sus discípulos que sus palabras son espíritu y son también, ¿qué? Vida. Y es interesante cómo podemos ver el poder de sus palabras. ¿Recuerdas cuando Jesús va, en este caso, hablando a las multitudes? Me llama mucho la atención que en Mateo capítulo 7, verso 28 al 29, después de dar el discurso, el gran sermón del monte, el gran sermón de la montaña, ¿cuál fue la conclusión del auditorio? Y cuando terminó Jesús estas palabras, encontramos esta lectura allá en Mateo, dice lo siguiente, capítulo 7, verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, no porque era nuevo, porque el Señor Jesús tomó las enseñanzas ¿de dónde? Del Antiguo Testamento, pero le dio profundidad. Y la gente se admiraba, y el verso 29 del capítulo 7 de Mateo dice así: porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Qué interesante. Y no como los escribas. Porque en cierta forma los escribas trataban de interpretar. Pero ¿qué mejor intérprete que quién? Que el autor de las propias escrituras. El poder de las palabras de Jesús. ¿Cómo se ven? Que cuando Él hablaba, algo ocurría ¿en dónde? En las personas. Y ellos al escuchar las enseñanzas, el Señor tocó sus corazones. Escúcheme bien, ¿por qué sus palabras son poderosas? Porque con su palabra, ¿qué le dijo a la tempestad? ¿Recuerdas Marcos capítulo 4? Los discípulos están temiendo, su barquita se anega. Y van y le dicen: maestro, que está durmiendo en una esquina del barco, por favor despierta que vamos a morir. El Señor se levanta y sencillamente levantándose, dice Marcos 4:39, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Sabe qué dice el Evangelio? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes cuál fue la reacción de los discípulos? Se preguntaron qué cosa. ¿Y quién es este? Que el viento y el mar, ¿qué? Le obedecen. ¿Por qué? Porque en sus palabras hay qué cosa. Poder. Es por eso que Él es consejero. Mira el poder de Jesús de sus palabras. Una mujer lloraba a su niña. Y el Señor le mira y le dice a la niña: Talita cumi, a ti te digo qué cosa. Niña, levántate. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió 4 días después de haber muerto Lázaro y ya está vendado y sepultado? ¿Qué ocurrió cuando Jesús dijo: Lázaro, ¿qué? Ven fuera. En las palabras de Jesús, ¿qué hay? ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay? No los escucho. ¿Qué hay? Poder. Amén. Con una sola palabra de Jesús, un cobrador de impuestos cerró ¿qué cosa?
Usted sabe que los cobradores de impuestos eran personas que sacaban, ¿qué? Fruto de la ganancia. Se aprovechaban de su oficio encargado por Roma. Y cualquiera, si usted sería español, quiere cuidar su chiringuito, su bolichito. Pero cuando Jesús llama, ¿a quién? A este personaje, cuando llama el Señor Jesucristo a Pedro, a Mateo, perdón, ¿qué hizo Mateo? Mira, a la media mañana cerramos. Antiguamente los bancos cerraban a la mitad del día. Por lo menos en mi país cerraba ahí. Si usted no hacía el trámite temprano, hasta ese era el horario bancario. Mateo no le dijo, espérame que cierro el negocio y te sigo. ¿Qué? ¿Qué hizo? Dejó todo. ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando Jesús va caminando y ve a un par de hombres, muchachos pescadores? ¿Qué le dice Jesús? Mateo 4:19. Venid, ¿qué? En pos de mí, yo os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Cuando Él llama hay poder. Amén. ¿Recuerda cuando le llamó el Señor? Tal vez no estaba como Zaqueo arriba de un árbol. Tal vez no estaba como Saulo de Tarso montado en su soberbia en un caballo. Tal vez fue en un culto. A través de la televisión. Hay hermanos que están acá que han tenido situaciones difíciles en su vida y solamente a través de un televisor escucharon a un predicador y escucharon la voz de Jesús que les estaba, ¿qué? Llamando, diciendo, ven, ven, ven a mí. Sus palabras fueron llenas de amor. Sus palabras fueron llenas de gracia. Me encanta Mateo capítulo 23 que describe gráficamente cómo Jesús mira a Jerusalén, cómo Jesús llora por Jerusalén. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mira las palabras de profundidad. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Pero qué? No quisisteis. Son palabras tristes, de lágrimas, de dolor. Pero escúcheme bien, hay una palabra de compasión. Los líderes religiosos traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y ahora le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son las palabras de compasión de Jesús y palabras poderosas? Primero le dice a los demás, el que esté sin pecado, lance, tire la primera piedra. Y luego con compasión a esa mujer que le dice, ni yo te condeno. Pregunta, ¿cómo son tus palabras? ¿Sabías tú, y lamentablemente es así, que muchas veces la iglesia es el único ejército que mata a quién? A sus propios heridos. Finalmente sus palabras traen ¿qué cosa? Salvación. ¿Recuerda Juan 5:24? Jesús dice así, de cierto, te digo, ¿qué? El que oye mi palabra y crea al que me envió, tres cosas. Primero, tiene vida eterna. Segundo, no vendrá condenación. Tercero, que ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Es Jesús un gran consejero? Claro que sí. ¿Por qué? Por el poder de sus palabras. Pero déjame mostrarte en segundo lugar por qué Jesús es consejero. Por la profecía sobre sus palabras. El gran profeta Moisés, el gran hombre de Dios Moisés, anunció en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 lo siguiente. Moisés, ¿quién fue Moisés? Un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Un hombre que habla. ¿En nombre de quién? De Dios. ¿Por qué habla en nombre de Dios? Porque ha recibido ¿qué cosa? Un mensaje de parte de Dios y lo lleva a la nación de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 18, Moisés le dijo a la nación de Israel, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él que oiréis. Ahora, Moisés profetiza que en la historia de la nación de Israel vendría alguien con la misma autoridad de enseñanza para la nación de Israel. Moisés fue para la nación de Israel su profeta especial. Es a través de su ministerio que Dios le entregó a la nación de Israel leyes, ¿qué más? Mandamientos y ordenanzas. En otras palabras, Dios a través de Moisés le entregó a la nación de Israel, ¿qué cosa? La ley de Dios. Y los hebreos estaban celosos y agradecidos de que Dios les había hablado a través de su vocero, su profeta. Y muchos otros profetas vinieron después de Moisés. Ninguno a la altura de Moisés.
pero vinieron muchos profetas. Pero ¿qué dice Moisés? ¿Qué le dice Dios a la nación de, qué le dice Moisés a la nación de Israel? Que después de él vendría ¿quién? Un verdadero profeta que sería mayor que Moisés. ¿Quién es? En Juan capítulo 1, verso 17, el evangelista dice que por medio de la ley vino ¿quién? Por medio de Moisés vino ¿quién? La ley, pero por medio de Jesucristo vino ¿qué cosa? La gracia del Señor. Ahora, ¿cuál era el ministerio de un profeta en el Antiguo Testamento? Porque a veces creemos que un profeta solamente tenía un ministerio predictivo, que profetizaba hacia el futuro, que anunciaba lo que iba a venir. No. Un profeta en la antigüedad recibía, en primer lugar, la palabra de Dios. Samuel fue un profeta, ¿amén? ¿Sí? No hay ninguna profecía de Samuel. Pero Dios dijo de Samuel que ninguna de sus palabras, ¿qué? Cayó a la tierra sin cumplimiento. Dios lo dijo a través de Isaías. La palabra de Dios no vuelve, ¿qué? A mí vacía. ¿Qué hacía un profeta en la antigüedad? El profeta era un hombre, un proclamador, y no solamente alguien que pronosticaba, anunciaba el futuro. Él estaba para, en primer lugar, edificar al pueblo. Segundo lugar, exhortar. Y tercero, ¿qué? Consolar. Esa era su misión. Su misión era edificar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo llegaban los profetas? Vino a mí, ¿qué cosa? Palabra de Jehová. Y cuando ellos hablaban decían, así dice ¿quién? Jehová. Así dice el Señor. Y la nación de Israel debía estar ¿qué? Atento. Ellos se edificaban, pero muchas veces también tenían que exhortar, corregir, confrontar. Viene a mi mente un profeta llamado Natán. David había ¿qué? Pecado. ¿Y qué hace el profeta Natán? Se presenta ante el monarca, ante el rey, ¿y qué hace? Le cuenta una historia. Y luego de contarle la historia de aquel que había tomado una ovejita, un hombre pobre, y se la había quitado, ¿qué hizo el rey? ¿Qué dijo el rey? Yo quiero que me traigan ese hombre, lo voy a enjuiciar. Y aquí viene la exhortación de Natán. ¿Qué le dice al rey David? ¿Qué le dice? Tú eres. Ese era un profeta. No simplemente edificaba, enseñaba la voz de Dios. También tenía que corregir, también tenía que confrontar. Lo que hoy le llaman sermonear. Yo estoy dando un sermón, pero no siempre mis sermones son un reto. Pero de vez en cuando dicen, ya me dieron el sermón. ¿Qué significa? O me dieron el sermonazo. ¿Qué significa? Eso era el profeta. El profeta debía edificar, debía exhortar. Pero ¿sabe algo muy importante que siempre debía hacer un profeta? ¿Debía qué? Consolar. ¿Consolar por medio de qué? De la enseñanza, del mirar a Dios, del confiar en Dios. Cuando los judíos escucharon las enseñanzas de Jesús, lo registra Mateo capítulo 21, en el verso 11, dice que la gente decía, este Jesús, el profeta de Galilea. ¿Por qué? Reconocieron en Jesús ¿qué cosa? Que Él venía del cielo y que les enseñaba también la palabra del Señor, que les confrontaba con la palabra del Señor. ¿Cuál era la misión entonces? Enseñar, dar un mensaje de parte de Dios. Solo un paréntesis acá. Si yo tomo todas las enseñanzas de Jesús o los discursos principales, puedo decir que el Señor Jesucristo dio 3 discursos principales. Presta atención, como profeta de Dios. Sus mensajes principales fueron, ya hicimos mención de el sermón del monte, el Evangelio de Mateo 5 al 7. Graba esto en tu mente, te ayudará mucho en la interpretación bíblica. El sermón del monte es el mensaje que tiene que ver con el estilo de vida de ¿quiénes? De los ciudadanos del reino de los cielos, en el reino espiritual hoy nuestro y en el reino futuro sobre esta tierra. Es un mensaje que tiene que ver cómo deben vivir los súbditos del reino. ¿Sabes otro sermón interesante de Jesús como profeta? Es el mensaje o el sermón del monte de los olivos. Mateo capítulo 24, 25. Y escúchame bien. Es un mensaje profético. No es un mensaje para la iglesia, los creyentes. Es un mensaje para los que estén vivos,
durante un tiempo que se llama sobre esta tierra el tiempo de la tribulación. Porque todas las señales que se hablan en Mateo capítulo 24 no son para el rapto de la iglesia, sino para su revelación. El mensaje detalla los eventos previos de la segunda venida de Cristo a la tierra cuando Él venga, ¿qué? A establecer su reino. Y otro tercer sermón interesante. El sermón del monte, ¿cómo debemos vivir los ciudadanos del reino de los cielos? Significa cómo vivirán también en el milenio. Las características de su gobierno en ese reinado, en esta tierra. El siguiente sermón, Mateo 24, 25, no está la iglesia ahí, porque describe el tiempo de la tribulación. ¿Qué pasa con la iglesia durante el tiempo de la tribulación? ¿Ah? ¿Estamos disfrutando dónde? De la presencia del Señor, tal vez celebrando, recibiendo las recompensas. Recuerda que los creyentes comparecerán. Nos habremos casado con el Señor Jesucristo, porque escúchame bien, cuando Jesucristo viene a esta tierra, viene acompañado ¿por quién? Por la iglesia, la esposa de Cristo. Él viene a exhibir a su esposa en el reino milenial. No me quiero ir a escatología. Tercero, el mensaje del aposento alto, Juan capítulo 13 al 17. Quiero que veas a Jesús como profeta. Moisés dijo que vendría alguien después de él, que a él debían ¿qué? Oír. Y en Juan capítulo 13 al 17 es el mensaje, escúchame bien, de bienvenida a la iglesia, la cual pronto sería ¿qué? Inaugurada. Jesús habla con sus discípulos como representantes de la iglesia que comenzaría ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó la iglesia? En el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo y era necesario que Él ascendiera, porque si no, el Espíritu Santo ¿qué? No vendría. Y recuerda que el bautismo del Espíritu Santo ¿qué es? Colocar al creyente ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. Es un mensaje de bienvenida porque Jesús no simplemente ora por ellos, les enseña a ellos, sino que les da instrucciones de lo que habría de venir. De esta forma, Jesucristo, ¿por qué Jesucristo es consejero? Sencillamente, en primer lugar, por el poder de sus palabras. En segundo lugar, por la profecía sobre sus palabras. Y quiero terminar. En último lugar, por el propósito de sus palabras. No simplemente por el poder de sus palabras. Cambiaban, transformaban, confrontaban, calmaban. La profecía acerca de sus palabras. Él enseñaría como profeta de Dios con toda libertad. Pero el propósito de sus palabras nos lo revela a nosotros el evangelista Juan, allá en el capítulo 1, verso 18. Mira conmigo, Juan, capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice Juan? Comienza con una afirmación. ¿Qué nos dice Juan? A Dios nadie le dio jamás. ¿Qué significa eso? Que Dios no ha sido visto. ¿Por qué Dios no se puede ver? Primero, Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Primera Timoteo 1:17, Dios es invisible. Pero usted me dirá, momento Andrés, momento pastor. ¿Y qué de Moisés? ¿Y qué de Josué? ¿No conversaron ellos qué? Cara a cara con Dios. No vieron a Dios. ¿Qué vieron? Un aspecto de Dios. Una manifestación de Dios parcial. Parte de la esencia de la gloria de Dios. Dice que Moisés vio la espalda de Dios. ¿Dios no tiene espalda? Ahora, si Dios tuviese espalda, Dios tendría solo un ojo. Como un cíclope, porque la Biblia habla de ¿qué? Del ojo, no del ojo. Y Dios tendría solo una mano y una mano derecha. Porque la Biblia habla de ¿qué? De la diestra, o la Biblia habla de las plumas de Dios bajo sus alas. No, ¿qué es? Antropomorfismos. Dios se revela en aspectos humanos. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ¿qué? Entender a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Vieron aspectos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice el texto? El unigénito Hijo. La palabra acá significa el único de su naturaleza o de su clase. Investigando en el texto griego, hay documentos más antiguos que la expresión griega es así.
el unigénito Dios. Y no hay problemas en la teología, porque sabemos que Jesucristo es ¿qué? Dios. Ahora, ¿por qué Jesús es unigénito? Porque es el único en todo el universo ¿de qué? De esa naturaleza. ¿Por qué? Porque es el único Hijo de Dios. Pero en su muerte y en su resurrección ya no es el unigénito. Ahora, ¿quién es? El primogénito entre muchos hermanos. Ahora, el propósito de sus palabras. ¿A Dios qué? Nadie le vio jamás. Y Juan está diciendo, hay cosas de Dios que los hombres jamás vieron. El unigénito, el que está ¿dónde? En el seno del Padre. ¿Sabe qué esa expresión significa? Está al lado para comer. Se describe lo que hacía Juan, el discípulo amado. ¿Qué hacía el discípulo amado? Se recostaba cerca del Señor Jesús, que tiene que ver con estrecha comunión o relación. Es decir, que ese hijo, a Dios nadie lo vio, pero el hijo que está con él, en comunión con él, ¿qué ha hecho? ¿Qué dice el texto? Él le ha dado, ¿qué? A conocer. Me detengo acá en la expresión dar, dado a conocer. La palabra exegomai significa desdoblar, exponer, presentar. Cuando un predicador estudia la palabra de Dios y investiga profundo, esa ciencia o esa aplicación se llama exégesis bíblica, que significa que tiene que ir el escritor y profundizar, investigar, luchar con el texto, luchar con las palabras, tratar de entender esas palabras en el pasado y cómo se entienden en el día de hoy. Eso se llama exégesis bíblica. No solo es aplicación, sino exégesis bíblica. Es un trabajo y hay leyes. Y el predicador, ¿qué hace después? Toma lo que ha descubierto y hace una presentación, una exposición. ¿Qué hace un pintor cuando pinta cuadros? Perdón la expresión. ¿Qué hace? Hace una exposición. El Hijo es el único que nos ha dado a conocer ¿a quién? Al Padre. No hay más. No hay más. No hay más en esta tierra. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado, porque nadie puede conocer, escúcheme bien, al Hijo, al Padre, si no conoce a quién, al Hijo. ¿Y cómo podemos conocer al Hijo que no vemos? Ahora, yo no he visto al Hijo físicamente, pero yo sí lo vi espiritualmente. Cuando Él me llamó, aleluya. Amén. Tal vez no todos tuvieron la experiencia de Pablo, pero usted tuvo su experiencia con el Hijo de Dios y usted, por los ojos de la fe, ¿qué? Lo vio. Y aunque hoy mis ojos no lo ven, ¿puedo decir que no está ahí? ¿Ah? Porque cuando usted se convierte, Dios le da a usted sentidos que antes no tenía. La fe, los ojos de la fe, la esperanza, la confianza, que son sentidos que ahora usted y yo disfrutamos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios le ha dado a conocer. En Juan 5:39, Jesús dice lo siguiente, hablando de las Escrituras. ¿Qué dice? Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué Jesús es consejero? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es el único consejero en esta tierra? ¿Por qué razón? En primer lugar, porque por el poder ¿de qué? De sus palabras. Amén. En segundo lugar, por la profecía acerca de sus palabras. Y en tercer lugar, por el propósito ¿de qué? De sus palabras. Solo dos propósitos de sus palabras. ¿Qué mostró Jesús acerca de Dios? Porque Él vino ¿a qué? A dar, a conocer al Padre. ¿Qué nos habló? En primer lugar nos habló acerca de qué? De su persona como Padre. Es interesante en el Evangelio de Juan, en una conversación, escúchame bien, en Juan capítulo 17, el Espíritu del Señor nos permite oír algo secreto, una conversación que hay entre ¿quién? El Hijo y el Padre. ¡Wow! No estoy oyendo a un humano, no estoy oyendo a un hombre, estoy ahí escuchando la conversación entre el Padre y el Hijo. Misterio de los misterios, revelación de Dios.
Y en esa conversación el Hijo le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué nombre? Porque Dios tiene muchos nombres. Adonai, Elohim, Yahvé, Jehová, el Shaddai. Tantos nombres tiene Dios. Pero ¿sabe qué nombre nos dio a conocer Jesucristo? Que no lo conocía la nación de Israel en una relación personal. En Mateo capítulo 6, verso 9, Jesús le dice a sus oyentes así, vosotros pues oraréis así como. ¿Cómo? De nuevo, ¿cómo? Padre nuestro. ¿Sabes que Jesús vino a presentarnos? No un Dios lejano, soberano, porque Mateo capítulo 6, verso 9 dice, Padre nuestro que estás ¿dónde? Allá en los cielos, pero a pesar de la distancia, Él está esperándome en un rincón. Ahí está esperándome para que yo esté personalmente en su presencia. Padre. Ahora, no toda persona tiene derecho a repetir el Padre Nuestro. Antes de repetirlo, tiene que estar seguro. ¿De qué cosa? De que Dios es realmente ¿qué? Su Padre. ¿Está seguro? No los escucho. ¿Está seguro? ¿Está segura? ¿Qué hacer para ser un hijo? Lo que nuestros queridos hermanos hicieron el domingo pasado. Reconocer su condición delante de Dios. Pedir el perdón de sus pecados. Y recibir a Cristo como su Salvador personal. Jesús vino a presentarnos a Dios como ¿quién? Como Padre. Amén. Y para asegurarnos eso, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué hace? Clama ¿qué? Abba, Padre, papito, papito. Ningún israelita se acercó a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos lo llamaban Adonai, Señor, soberano, omnipotente, poderoso, etc. Pero usted y yo tenemos libre acceso ante el trono de la gracia y llegar al cielo a través de Jesús y llamar a Dios nuestro Padre. Y Dios como Padre cuida de usted y de mí. Amén. Ahora, es posible que usted no disfrutó del cuidado de su Padre. Pero Dios no es un Padre humano. Es un Padre divino. Su persona, pero también escúchame bien. No solamente presentó de parte de Dios su persona como Padre, sino su propósito para con el hombre. ¿Cuál es? Por favor, cíteme Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Porque, todos juntos, porque de tal manera ¿qué versión utilizaron? Estamos usando Reina Valera por ahora, 1960. El propósito, ¿para qué? Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerdo hace años atrás, cuando me llevó mi madre a la iglesia. Hoy está aquí la culpable la bendición de estar hoy en la iglesia. Yo quería a mis 15 años toda mi libertad, disfrutar y decía, la iglesia es para viejos, no es para mí. Y ella me obligó con un palo de una escoba y me dio un golpe en mi codo izquierdo. Todavía me duele, pero digo, bendito codo y bendito palo. 2 semanas después de ese momento, alguien me dijo, Andrés, tú tienes que recibir a Cristo como tu Salvador personal. Yo le dije, siempre lo hago, en las noches oro, yo sé que el Señor viene. De niño sabía Biblia, conocía Biblia. Y yo le dije, no necesito, yo todo el tiempo le pido. Y él me hizo leer Juan 3:16. Y me dijo ese hermano, cada vez que leas la palabra mundo, pon qué cosa, tu nombre. Y por primera vez leí, porque de tal manera amó Dios a quién. ¿A quién? No, a usted, tu nombre. No, Andrés, tu nombre. Para que Andrés, creyendo en él, no se pierda, mas tenga ¿qué?
vida eterna. Amén. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sabes que hay personas que escuchan ese mensaje? Pero Jesús vino a presentarnos al Padre. Jesús vino a mostrarnos el propósito del Padre. Pero ¿cuántas personas hay que en el día de hoy, a pesar de que Él es consejero, que sus palabras son poderosas, que sus palabras cambian, como dijo el mismo profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O las palabras de Jesús más tristes, creo yo, escritas, reflejadas en los Evangelios, capítulo 5 del Evangelio, verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A cuántos han cambiado estas palabras del consejero? Mateo capítulo 11, verso 28, todos juntos, ¿qué dice? Venid a mí, que yo os haré descansar. ¿Qué nos dice el Señor, el gran consejero? Ven a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No solamente toma mis cargas, sino que Él tiene una palabra especial para ti, para ti, para ti, para mí. Amén. Y déjame decirte algo. No apliques Mateo capítulo 11, verso 28 a los inconversos. Aplica todo a tu vida. Cuando tienes cargas, cuando tienes dudas, cuando tienes pesar, cuando te decepcionan, cuando te equivocas, cuando el diagnóstico no es bueno, cuando hay crisis familiares, económicas, las que sean. Jesús te dice, ven a mí, yo tengo palabras para ti y en mí tú podrás, ¿qué cosa? Descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Te invito a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos porque su nombre es consejero. Amén. Pero ahora hay un desafío más. Cada vez que se habla las Escrituras, cada vez que la Biblia sea abierta, dile a Dios, habla a mi vida hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites a un grupo de tus hijos celebrar tu presencia. Recibe tú la gloria, pues oramos, dándote gracias por tu palabra a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.